Hola amigos, como buenas tardes, antes que nada, buenas noches. Antes que nada, usted ha aprendido conmigo, usted ya aprendió que en el modalismo de Preseas, ¿cierto? Los tres modos del modalismo de Preseas o de Sabelio son diferentes. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre, ¿cierto? Y ninguno de los, ni el Padre ni el Hijo es el Espíritu Santo, ¿cierto? Son tres modos de Dios diferentes. Modos o personajes o personas. Personaje, porque estamos usando el modalismo, se llama las tres máscaras de Dios, ¿cierto? Fue tomado del teatro, ¿cierto? ¿Por qué es arrianismo? Porque lo mismo, pues, el Arria escribió que el Padre no es el Hijo, porque el Padre creó al Hijo, ¿cierto? Y en 1972 esta doctrina se le cambió el nombre de modalismo y arrianismo y se le llamó unicidad, ¿ya? Pero lo interesante del modalismo y el arrianismo, a diferencia de la Trinidad, que enseña que el Padre y el Hijo son iguales, ¿cierto? Según Atanasio, el Padre e Hijo, estos dos son, no son dos dioses, sino un solo Dios que se manifiesta de dos formas al mismo tiempo, ¿cierto? Más el modalismo de Prexias o de Sabelio dice que Dios no se manifiesta de las dos formas al mismo tiempo, sino separado en el tiempo. Y que una manifestación es el Padre y otra es el Hijo, y es que estas, a diferencia que Atanasio, estas dos personajes o modos son diferentes entre sí. Entonces el modalismo que enseña que el Padre no es el Hijo. Entonces veamos cómo se aplica esto en la unicidad. Pues si el Padre no es el Hijo, entonces esto es muy fácil. Pues el Padre no es el Hijo, entonces Jehová no es Jesús, como enseñan los testigos de Jehová y tendremos que, para que usted sepa, las religiones arrianistas son la unicidad, los adventistas y los testigos de Jehová, ¿cierto? Estos tres grupos, estas tres religiones enseñan exactamente lo mismo, que el Padre no es el Hijo, y que el Hijo no es el Padre, que Jehová no es Jesús, y que el Padre es Dios, y que el Hijo es la carne, o Dios manifestado en carne. ¿Ya? Son dos cosas, el Hijo en la unicidad, en la carne, y también Dios manifestado en carne. ¿Ya? Pero en ningún caso Dios. ¿Ya? Pero, entonces tenemos, si tú, ahora en el 2010, la unicidad hizo un cambio, o siempre ha tenido un cambio en su doctrina, que dice que Jesús significa eh, Jehová. Entonces ya tenemos dos Jesús diferentes, ¿ya? Porque si le quitamos el nombre de Jehová, quedaría aquí el Padre, se llama Jesús. Entonces, ¿qué quiere enseñar esto? Mire la locura máxima, ¿ya? Eh, que este Jesús, el Hijo, en Colombia dicen que Jesús, que Dios es Jesucristo. ¿Usted puede decir, algún unicista que Dios es Jesucristo? No, pues, porque Jesucristo es el Hijo, pues. En Estados Unidos se dice que Dios es Jehová, ¿ya? Todos, uniformemente, todos, pocos se nombran el nombre de Jesús en Estados Unidos. Ningún unicista, son muy pocos. El 80% dice que en su página web, desde siempre de los 80 era más fuerte, era Jehová. Siempre se nombra Jehová. Como los testigos de Jehová, pues. ¿Por qué esto salió de los testigos de Jehová? Si esta es una copia, porque no puede ser que Carlos Russell en 1919 ya tenía formados los testigos de Jehová y se empiezan a formar los unicistas, salen de la Asamblea de Dios con esta misma doctrina. No, pues es un cuento, son copias nomás, pues. No son inspiraciones de Dios, son copias. ¿Sí? Dios no tiene nada que ver con esto. Entonces, sigamos. ¿Ven? Que en Colombia, ¿quién es Dios, el Dios de la Pentecostal Unida de Colombia? Este, pues, Jesucristo. Le llaman Jesucristo o Jesús. Y llaman el Hijo Dios. Nada que ver, pues eso se llama Trinidad. Los colombianos, eso les estoy enseñando hace más de 3 años que los colombianos, bueno, desde el 2010 yo me di cuenta de este error, pues. ¿Ya? Yo me di cuenta de este error. ¿Por qué? Bueno, yo declaré que la unicidad en Estados Unidos es arrianismo, ¿cierto? Porque
¿Por qué es arrianismo? Porque los adventistas son arrianistas y son trinitarios, pues. Bueno, ¿sabe eso usted? Son semi-arrianistas. Elena G. de White era adicta al arrianismo. En el Elena G. de White dijo que en ¿cómo se llama? En el juicio investigador, los 144.000 eran arrianistas. Para que usted sepa. Así, de eso estamos hablando. No voy a poner ningún verbo en mi boca, pero de eso estamos hablando. A ese nivel llegamos, ¿ya? Para que la gente sepa. O sea, la elite de los adventistas es arrianismo, pues. La elite. Y se hacen llamar trinitarios, pero ellos no son trinitarios. O sea, son trinitarios, pero un tipo de trinitario diferente, amigo. Entienda eso. Entonces, cuando estaba la Pentecostal Unida, ¿qué dice? No, es que Dios es el Hijo. Claro, la Biblia dice el verdadero Dios, yo lo comprendo porque yo también creo lo mismo. La Biblia dice en 1 Juan 5:20, estamos en el verdadero de su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero la unicidad, entiende eso, la unicidad niega ese verso. Lo niega de una forma burda, no, lo niega de una forma interesante. Que yo no te podría explicar aquí porque lo tengo que ver. Para no ser falso profeta, yo tengo que decirte las cosas como son, reales, ¿ya? ¿Cuál es la explicación? Yo me sé la explicación, pero tengo que volver a acordarme porque para darte una explicación perfecta, ¿ya? Pero esta, como yo soy experto en esto, aunque yo estudié teología, pero mi experticia también en esto, pero yo soy más, estudié escatología en una universidad privada de escatología, que no existen en ninguna parte del mundo, en Sudamérica, existen en Chile y en Estados Unidos. Son una universidad especializada en teología de escatología, ¿ya? Entonces tenemos aquí que este es el error de la unicidad. Yo he visto montones que decir, no, que Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Y Hollywood, esa es la idea de Hollywood. Hollywood le metió a la gente que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Ese Hollywood metió en la mente de la gente que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. No, ¿ya? Eh, ahora, si cuando la unicidad dice que Jesús es Dios, ¿por qué? Porque se refiere al Padre, pues. Se refiere al Padre. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre, Jehová o Jesús, cuando la unicidad, pero en Colombia entienden que se está refiriendo al Hijo. Porque tenemos dos Jesús, comprenda. Tenemos dos Jesús, aquí tenemos un Jesús que es Padre y un Jesús que es Hijo. En la Trinidad tampoco da lo mismo. También hay una diferencia en que la Trinidad enseñe, tengo entendido, la unicidad, la Trinidad enseñe que el Padre y el Hijo son uno, pero no son lo mismo. Tampoco la Trinidad. Ahí usted tiene que pensar eso también. Usted trinitario, los trinitarios tienen que saber que aunque la Trinidad dice que el Padre y el Hijo tienen el mismo ser, son uno, tengo entendido que en la profundidad de la mentalidad de Atanasio, el Hijo tampoco es eterno. ¿Ya? El Hijo tampoco es eterno. ¿Ya? O sea, eh, y eso sería lógico, pues, porque el creador de de esta doctrina, es nada más y nada menos que Tertuliano. Y Tertuliano eh, también enseñaba que el Hijo, de alguna forma, no tenía la misma capacidad del Padre. ¿Ya? Para que yo soy sincero con usted. ¿Ya? Entonces, resumiendo, cuando la unicidad dice que Jesús, el Hijo, la carne o Dios manifestado en carne, es Dios, entonces ya no eres unicista, eres trinitario. ¿Ya? Porque la unicidad no enseña eso, dice que Jesús, el Padre es Dios. Siempre se está refiriendo a Jesús como el Padre. ¿Ya? El, el Hijo, la carne, en la unicidad, para que tú comprendas perfectamente, se llama el niño. El niño, ¿ya? Y el Hijo es Dios manifestado en carne. Y el niño, la carne, se llama Jesús. Y Dios manifestado en carne se llama Jesús. Entonces aquí tenemos también un tercer ser, pues.
un tercer ente o personaje, como tú quieras llamarlo. Si ya entre el Padre y el Hijo hay una diferencia, uno se llama Jesús o Jehová y el otro se llama Jesús, y es una diferencia, tenemos dos, porque uno es Dios y el otro es el Hijo, que es Dios manifestado en carne, pero dentro del Hijo también hay una diferencia, pues. La carne y el Hijo, pues. Eso tú tienes que pensar como hiciste, nunca has pensado. La carne, que es el niño, lo nacido de María, y el Hijo, que es Dios, manifestado en dónde? En carne, pues. El Hijo, ¿no? La unicidad dice que, porque la unicidad enseña que el Hijo en la unicidad es Dios manifestado en carne. Pero el niño es la carne. Entonces, Dios manifestado en el niño. ¿Ves? Lo nacido de María es la carne. Pero los colombianos, los Pentecostales Unidos de Colombia, la Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús, la Iglesia del Nombre de Jesús, la Iglesia Voz en el Desierto, algunos en la Iglesia Voz en el Desierto que dicen que la carne es Dios. Eso es absurdo, ¿cómo va a ser una carne? O sea, la doctrina de la carne divina, que algunos creo que le llaman. Ahora, que no, que el Hijo es Dios. Bueno, yo sé, comprendo, yo lo comprendo porque fui unicista como 25 años, sé todo eso, lo que ustedes, conozco su mente, ¿ya? Que el Hijo es Dios. Yo también creo, aunque yo también creo que el Hijo es Dios, ¿cierto? Pero la unicidad no enseña eso. Ahora, usted me dice, ¿tú crees que el Hijo es de Dios? Entonces eres trinitario. No, yo no soy trinitario, ¿ya? Yo no soy trinitario. Eh, ¿Ya? Ahora, yo creo que el niño en la carne, eh, no, sí y no, pero concuerdo con la unicidad que Jesús era un hombre, la carne, pues, ¿ya? Yo concuerdo que, que el hijo de hombre es la carne, pues, pero no a la manera del modalismo como se enseña acá, ¿ya? No a la manera que se está enseñando. Entonces, resumen, los colombianos de la Pentecostal Unida de Colombia están errados. Ellos son trinitarios. A manera ¿cómo se llama? De Atanasio. Porque Atanasio, la Trinidad enseña que el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Gracias.